Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, sean todos bienvenidos al Reloj de Dios. Hablamos hoy de diferentes noticias, desde terremotos económicos a terremotos naturales. Hablaremos de las protestas que se están generando en distintos países, desde el viejo continente, en Inglaterra, también están ocurriendo en Bangladesh y, claro, en Venezuela, para hablar un poco de Latinoamérica. Algunos de los temas que vamos a tratar en esta jornada bajo la perspectiva cristiana, gracias a la ayuda de nuestro anfitrión. Saludamos cordialmente a hermana Leti de Enríquez y, por supuesto, vamos a consultar muchos temas hoy con el apóstol Sergio Enríquez. ¿Cómo está, apóstol? Muy bien, Elcita, gracias a Dios, regresando precisamente de uno de nuestros retiros del mes de agosto. Cierto. Así nos recibió agosto, el mes número 8, ¿verdad? Y vamos avanzando en el mismo. Ya estamos en el último cuatrimestre de este año. Hemos tenido muchísimas sorpresas de todo lo que hemos estado viendo y viviendo, sumergidos en crisis que nunca se habían dado, en juntas, ¿verdad? Por eso le llaman policrisis, ¿verdad? En todos lados del planeta, las noticias brotan, surgen tan fuertemente que la noticia de una semana deja de ser noticia la próxima y ya se convierte en historia, ¿verdad? Claro. Lo cual a veces impide que tengamos una perspectiva real, genuina de todo lo que está pasando. Porque yo creo que para evaluar lo que está sucediendo y estar atentos, como la Biblia dice, que nosotros debemos estar vigilando. Y es interesante que la Biblia no solo dice velad, ¿verdad? No solo dice velad, sino que dice velad y orad. Velad y orad. Entonces, ese acompañamiento que hace la oración en todas las facetas de nuestra vida, sumamente importante. Digamos, cuando empezamos en el libro de los Hechos, vemos que el apóstol Pedro, cuando surge el primer problema de la iglesia, en el libro de los Hechos capítulo 6, por cierto, surgió en la cafetería de la iglesia, ¿verdad? Que no repartían los alimentos equitativamente, sino que le daban más a las vidas de los judíos que los helenistas. Wow. El apóstol Pedro sintetizó todo, lo resumió diciendo: nosotros, los apóstoles, nos vamos a dedicar al ministerio de la palabra y la oración. De nuevo. El ministerio de la palabra y la oración. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo hablando de la guerra espiritual, diciendo ceñidos con la verdad, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del espíritu y las sandalias del evangelio de la paz, termina diciendo orando en todo tiempo. O sea, no solamente hay que vestirse con la panoplia, sino orar. No hay solamente que estar en el misterio de la palabra, sino orar. Y cuando hablamos de velar, tiene que ir acompañado de oración. Porque ese velar incluye muchas cosas, Elcita, y dentro de ellos estar atento. Velar es eso, ¿verdad? Estar alerta, estar atento. En vigilia. No necesariamente ponerlo tan literal, decir una vigilia, no voy a dormir, ¿verdad? No. Porque la misma Biblia dice que la mujer amada que aparece en Cantar los Cantares, ella dice de sí misma: yo dormía. Es cierto. Pero mi corazón velaba. Sí. Entonces, aunque uno esté dormido físicamente,
debe de haber una especie de vigilia, de alerta que es adentro, ¿verdad? Sí. Porque si no es así, pues si se duerme lo de adentro, entonces nos sucede lo que le sucedió a Sansón, que se durmió en las piernas de Dalila, Sí. o lo que le sucedió a Jonás, que se durmió en el sótano del barco, o lo que le sucedió a los apóstoles, que se durmieron en el monte de los olivos, cuando el Señor les dice, oren, vamos, acompáñenme, ¿verdad? Sí. Pero la tristeza. Entonces, creo yo que es bien importante estar velando. ¿Qué es velar? ¿Qué es vigilar? Y eso es lo que estamos viviendo en este momento, porque tenemos una policrisis en el mundo. Se suscitan tantas y tantas y tantas situaciones en todos los países. El CITA no es un país, es en todo el mundo. Así es. Entonces, te digo y hago énfasis en eso porque a veces cuando uno habla con algunas personas y les está testificando y enseñándoles y hablándoles, mire lo que pasa aquí, algunas veces algunos pueden decir, pero eso siempre ha sucedido. Por ejemplo, si les decís terremotos, sí, pero eso siempre ha sucedido. Claro. Sí, pero es cierto, siempre ha habido terremotos, desde luego. Aquí en Guatemala son famosos el terremoto de Santa Marta, Sí. que hace Sí. súper requete Muchísimos contra años, Añales, sí, yo sí. creo que más de un siglo. Sí. También el de 1976, ¿verdad? Claro. Que muchísimos de los jóvenes de ahora no lo vivieron. Tú, por ejemplo, no lo viviste porque eres millennial. Aleluya. No revele información, apóstol, por favor. De otro tipo de información, sí. Pero regresando al punto importante, vea cómo cambió el tema. Pues, Cierto. y así Exacto. nosotros podemos ver que, aunque sí es cierto que siempre ha habido terremotos, en los últimos días, solo por poner un ejemplo, pues, han sido más frecuentes Sí, y en todo el mundo. sí. Antes no. Y eso se va a ir incrementando más y más y más. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que hay un terremoto que va a afectar a todo el planeta. Y justo de eso le quería hablar, porque cuando, por ejemplo, fue el terremoto del 76 en Guatemala, Estados Unidos y México mandan ayuda y otros países se solidarizan. Pero en ese terremoto que usted menciona, cuando sea en todo el mundo, nadie va a poder ayudar a nadie. ¿Quién va Estará a viendo su propia no, casa. olvídate. Claro. Nadie va a poder ayudar a nadie. Sí. Bueno, entonces creo yo, Elisita, con ese ejemplo que ponemos, ¿verdad? Que no es exactamente los terremotos de lo que vamos a hablar, que sería escenario tierra ese, ¿verdad? Sí. Sino de la policrisis, que es lo que estamos viviendo y la humanidad. Porque mira, yo lo que logro atisbar es que la humanidad está siendo atacada poderosamente en su mente, en sus pensamientos. Claro. Porque si tomamos en cuenta aquello que se dice, ¿verdad? De que yo primero pienso y luego existo. Y la Biblia dice, tal como el hombre piensa, así es él. Entonces, lo que el enemigo va a querer avasallar definitivamente es nuestros pensamientos. Sí. Por eso, entonces, nosotros tenemos que tener un arma para poder gobernar nuestros pensamientos, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues tú me preguntabas cómo me va y yo te digo que me va bien. Y acabamos de regresar entonces de este viaje a El Salvador, en donde tuvimos este retiro que anualmente lo hacemos retiros en todos lados, ¿verdad? Para poder atender a diferentes personas que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado y nos fue muy bien. Ya estamos de regreso aquí para seguir viendo y ya en el último cuatrimestre tenemos muchísimas cosas que hacer todavía, pero no dejamos el reloj de Dios, ni a sol ni a sombra. Como usted dijo, porque ese es básicamente el hecho de estar velando, de estar atentos y de recordarle a los demás que no se duerman o que no nos durmamos, porque al final tantas noticias pueden confundirnos. De hecho, hoy vamos a analizar varias noticias de las que están circulando en el mundo y sobre todo la intención es tratar de ponerle la lupa, pues la perspectiva cristiana, entender qué es lo que está pasando, qué significa eso, qué tanto se relaciona con los temas escatológicos. Han pasado muchas noticias, con eso iniciamos hablando el programa, sin embargo, para tratar de ir en orden cronológico, vamos con el lunes, que fue ese crash económico, el lunes negro. Yo empecé diciendo terremoto económico y luego también en Japón, terremoto natural. El terremoto económico del lunes, ¿qué cosa le dijo a usted cuando empezábamos la semana y el mundo entero estaba temiendo de nuevo una recesión?
en América, por ejemplo, donde nosotros estamos? Mira, Cita, tú mencionaste ahorita cuando estás haciendo la recapitulación de estas cosas y hacia dónde vamos a ir, la palabra confusión. Sí. Me parece que esa es la clave exacta del momento que estamos viviendo. Cuando nosotros vemos y otra vez volvemos a los días de antaño, ¿verdad? Te recordás que hemos hablado de los días de Enoc, de los días de Elías, de los días de Noé y de los días de Lot. Sí. Entre todos esos días, en el capítulo 11, ya después de que se terminó el diluvio, aparece un personaje que se llama Nimrod. Este Nimrod funda varios pueblos, varias naciones, varias ciudades. Dentro de el principio de su reino, dice la Biblia, fue Babel. Babel, de donde viene Babilonia. Babel básicamente es una raíz hebrea que quiere decir confusión. Entonces, cuando nosotros hablamos de los escenarios del fin, hemos dicho que está Israel, el cosmos, la tierra, el mundo, pero la iglesia, la familia y generalmente decimos Babilonia. Babilonia. Entonces, Babilonia es confusión. ¿Cómo va a ser atacada la gente? Yo no estoy evadiendo la pregunta del lunes negro, sino que quiero más o menos darte la perspectiva de lo que yo veo en ello. Y para ello tengo que ir hasta ese momento. Confusión, la confusión. ¿Qué es lo que está haciendo Babilonia en medio del mundo? Está causando una confusión extraordinaria. Entonces aquí tendríamos que ver las armas de la confusión y cuáles son las armas que la pueden combatir, ¿verdad? Para no caer en ella. Entonces, en el último tiempo creo que va a haber una confusión de toda índole, una confusión política, que ya la tenemos, una confusión económica, una confusión bélica, una confusión religiosa también, ¿verdad? Y todo eso puede ser combatido única y exclusivamente con la verdad. Ahora, que ahí sí que la verdad hay que analizarla, ¿verdad? Sí. La verdad hay que analizarla porque, pues, como tú sabrás, la verdad es un tema filosófico profundo. Los griegos enseñaban acerca de la verdad y cuando los romanos conquistaron a los griegos bélicamente, militarmente, los conquistaron, pero ellos fueron conquistados culturalmente, así que se quedaron con muchas cosas de los griegos hasta la fecha. Todo el mundo. Entonces, el Señor está siendo cuestionado por Pilatos y le dice, tú eres rey. Entonces, el Señor le contesta, yo para esto, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Pilatos había sido, y todos los gobernantes de Roma tenían que tener una educación griega. Bueno, grecorromana, ¿va? Pero con la base griega. Entonces, Pilatos, cuando oye que el Señor le dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad, le contesta diciendo, ¿y qué es la verdad? Porque la filosofía griega nunca llegó a la conclusión de que era la verdad. Claro. Entonces, era el problema más que no se podía solucionar de la filosofía griega. ¿Y qué es la verdad? Un misterio sin un resolver. misterio sin resolver, ¿verdad? ¿Y qué es la verdad? Y se dio la vuelta y le habló a todos los demás. Miren, este hombre es inocente. Pero dejó en el ambiente, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque no la entendían, ¿verdad? Entonces, todavía esa pregunta queda en el ambiente, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Porque la verdad puede ser manipulada. La verdad puede ser distorsionada. Sí. Se dice coloquialmente que en una guerra el primer muerto es la verdad. Y valga la redundancia o casi redundancia, esa es la verdad. Que el primer muerto es la verdad. Sí. Entonces, volvamos a la pregunta que me hacías. Entonces, la verdad. Yo creo que aquí deberíamos nosotros de analizar en ese crash económico. Se dicen razones que podrían ser la verdad. Podría ser. Podría ser la verdad o podría ser una falsedad.
Algunos dicen que el crash vino como consecuencia de que Japón daba préstamos, en sus bancos daban préstamos al 0%. De interés, exactamente. No cobraban interés. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que todos los inversionistas del mundo iban a Japón, pedían préstamo, invertían en sus lugares de origen. Eso es lo que se dice. Y también hay otros postulados que dicen, no, esto fue por esto, esto fue por aquello, esto fue por lo otro. Entonces, pero la noticia que más ha corrido es esta. Entonces viene Japón y súbitamente, ya después de haber hecho préstamos, entonces dice, a partir de ahora vamos a cobrar el 0.25% de préstamos, que parecería poco a tú. Sí, claro. Pero los inversionistas entonces temblaron. Entonces dijeron, mejor saldamos cuentas, retiraron su capital de bancos que tenían en donde estaban generando intereses, ellos sí estaban generando intereses, Claro. y le pagaron a Japón. Eso se volvió un círculo vicioso, dicen algunos, y entonces eso empezó a causar un crash económico. Ok, pero entonces, otra vez volvemos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué razón se dio ese famoso lunes negro en donde hermana, todas las bolsas de valores del mundo cayeron? Exactamente. Todas, absolutamente. No quedó una incólume, a todas les cayó. Claro. Por el Entonces, miedo y la especulación, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otra palabrita, especulación y miedo, a causa de la confusión. La incertidumbre, sí. Entonces, lo que tendríamos que hacer es analizar la historia de los crash económicos, ¿ah? Y de las bolsas de valores, ¿verdad? ¿Y qué hay detrás de eso? Y él cita, siempre hay una mentira, o lo que le llaman ahora una fake news, ¿verdad? Sí. Una noticia falsa. falsa. Por ejemplo, con la Biblia, porque el Señor nos advirtió a nosotros. Sí. Cuando le preguntaron, ¿cuándo será esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del final del tiempo? El Señor lo que respondió primero fue, mirad que nadie os engañe. Cierto. Eso fue lo primero que Él dijo. O sea, con lo que ustedes se van a enfrentar es con el engaño. Y el engaño es una cosa que trabaja a nivel mental. Definitivamente. Claro, sí. Ahí va el engaño. Entonces, digamos, una de las historias ampliamente conocidas es cuando Francia está peleando con Inglaterra, ¿verdad? En la famosa batalla que perdió Napoleón Bonaparte. Pero Napoleón venía conquistando toda Europa. Sí. Entonces, había un tipo, no vamos a decir apellidos ni nada, ni club ni nada, pero había un tipo en Inglaterra Muy bien. que tenía un sistema de información diseñado para saber las cosas antes que el mismo rey. Entonces él tenía, en aquel tiempo, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, tenía estaciones en donde habían caballos frescos, ¿verdad? Bien cuidados. Y entonces, cuando se daba alguna noticia en el frente de batalla, corría el mensajero hasta casi reventar el caballo, cambiaba de caballo y de esa manera llegaba a la costa rápido, se trasladaban y llevaban la noticia a Londres. Entonces, en la batalla que perdió Napoleón en Waterloo, el primero que supo que había perdido en la batalla fue este hombre inglés, un inversionista inglés. Lo supo mucho antes que todos los demás, ¿verdad? Claro. Entonces él pagó para regar la noticia que Inglaterra había perdido la guerra. Él pagó para regar esa noticia. Sí, Muy bien. pero realmente Inglaterra había ganado. Pero él dijo que Inglaterra había perdido. Entonces la bolsa de valores de Londres se vino abajo. Porque ellos ya tenían bolsa de valores, ¿verdad? Están mucho más adelantados que el resto del mundo. Sí, sí. Entonces tenían bolsa de valores, se vino abajo. Entonces cuando se vino abajo, él compró acciones en diferentes lugares. A los 2 días se supo que Inglaterra era la que había ganado, pero él ya tenía las acciones. Claro. Entonces, ¿cómo se volvió rico? Engañó a todos, ¿no? Por medio de la mentira. Sí. Wow.
confusión, elucubración, Sí, especulaciones y todo, incertidumbre. incertidumbre, bolas, guatebolas, ¿verdad? Cierto. Entonces, eso hizo que él se convirtiera en el hombre más rico de Inglaterra. Y después la fortuna siguió creciendo en base a otras cosas. Esa astucia, utilizando esas armas, se vio ahí. Pero, hermano, serio, estamos hablando del lunes negro. Calma, pueblo, pero por lo menos mencioné bolsa de valores, ¿verdad? Claro, pero para allá va Sí, porque ves. explica un poco que sí hay gente que detrás de todo crea noticias Sí, falsas, claro. usa la mentira para tratar de seguir ganando dinero y poder. Exacto, exacto. Entonces, resulta que inmediatamente, bueno, no inmediatamente, después pasan unos cuantos años, décadas, casi siglos, y aparece lo que nosotros conocemos históricamente como el Octubre Negro, Claro. ¿verdad? 1929, Sí. en donde también empieza un pánico a nivel bancario del país más poderoso económicamente del mundo en ese momento, que era Estados Unidos. Sí. Entonces, cuando se da ese pánico, la gente empieza a retirar su dinero de los bancos. Al retirar su dinero de los bancos, descapitaliza a los bancos, Cierto. que sí tienen su dinero, pero tal vez lo tienen invertido, lo tienen prestado, compraron tal cosa, qué sé yo, pero no lo tienen en efectivo, entonces no tienen la capacidad de devolver el mismo efectivo que les dieron. Tal vez no a todos, a unos cuantos A sí. unos cuantos pero sí, no a pero a otros todos. no. Entonces Sí. empiezan a cerrar sucursales y eso hace que se convierta en una bola de nieve, en una avalancha. Sí. Entonces la gente entra en pánico y entonces quiebran los bancos. Al quebrar los bancos, quiebra el sistema financiero y entonces entra la Gran Depresión. Exacto. La Gran Depresión afecta a Estados Unidos y a toda Europa. A Europa le afecta más que a Estados Unidos, aunque a Estados Unidos vivió unos momentos extraordinariamente delicados en ese tiempo. Y la gente se suicidaba, los inversionistas se suicidaban, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí viene otro elemento que hay que ver históricamente, ¿verdad? Y vemos que eso fue en 1929 y que entonces empieza a gestar, se empieza a gestar la Segunda Guerra Mundial. Porque en 1914 a 17 había sido la primera. Ahora viene porque va a ser la única forma de salir del crash económico. Es increíble que una guerra pueda favorecer económicamente, hacer más productivo, saber por qué, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces eso da pie a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue el presidente Franklin el que terminó justo la parte de la Gran Depresión y entró a la Segunda El que Guerra. ya terminó, pues ya era otra cuestión, pero Sí. el punto central es que en base a un engaño, una confusión, una incertidumbre, algo babilónico, sucedió esa situación. Entonces, ok, ya tenemos esos ejemplos, ¿verdad? Entonces ahora hay un crash. Pero no es solamente estos han habido, hay una historia de crash económicos que se han dado a través de los años, el llamado inmobiliario, que En 2008, no estamos sí. aquí para explicarlo exactamente, ¿verdad? Sino que solamente para mencionarlo, darle pinceladas y más o menos tener una perspectiva de lo que el engaño puede hacer. Por eso, incluso aquí en Guatemala hay un delito que se llama pánico financiero. Sí, ¿Verdad? sí, sí. Que está penalizado y cualquier persona que diga, que promueva el pánico financiero puede pagar cárcel, con excepción de los que trataron de hacer eso hace como un año allá en el occidente del país, pero esa es otra cosa. No sé por qué no los... Solo una etiqueta cada vez que pusimos allí. Sí, pues, porque eso puede destruir el sistema económico, Sí, claro. así, ¿verdad? Sí. Pero es por el pánico. Entonces, cuando hablamos de ese lunes negro, francamente sí fue algo que hizo temblar la economía a nivel mundial, ¿verdad? Sí, Pero sin duda. todo el cita es como consecuencia de la mentira, la manipulación, la elucubración, Exacto. eso que trae Babilonia. Sin duda, Entonces, esas cuando el Señor especulaciones. Jesucristo es anunciado proféticamente en Isaías, capítulo 11. Te voy a leer lo que dice, a ver si lo encuentro así rápidamente. Aquí creo que lo tengo.
En primer lugar, dice, el título que le ponen algunas versiones, dicen el reino justo de la vara. Bueno, dice así Isaías 11:1, brotará un retoño del tronco de Isaí. Tremendo, ¿eh? Porque ahí está hablando de la resurrección. Sí. Y un vástago de sus raíces dará fruto. Bueno, me estaba hablando más que todo de la encarnación. Y entonces dice, de la encarnación y de la resurrección, las dos juntas. Y reposará sobre él, sobre ese vástago, el Espíritu del Señor. Y entonces empieza a hablar de parejas de espíritu. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces me llama mucho la atención este versículo número 3. Mirad lo que dice. Se deleitará en el temor de Jehová y no juzgará por lo que vean sus ojos. Ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. O sea, ¿por qué? Porque lo que ven nuestros ojos y oyen nuestros oídos no necesariamente es la verdad. Puede ser una cosa manipulada. Alguien, digamos, una persona que es mal pensada, mira una situación y ella puede prejuiciarse de lo que está sucediendo ahí. Claro que sí. Ponete que, qué sé yo, le está dando un ataque epiléptico a un niño dentro de un carro y se mira que el carro se está moviendo y hay dos personas, el niño y una persona grande. Y entonces dice, le están pegando al niño. ¿Y qué si lo que el otro estaba haciendo era tratando de darle aire, que no se mordiera la lengua, que no se la tragara? Sí, sí. Entonces, pero lo que él vio fue una sacudida violenta. Exactamente. Entonces él está elucubrando, a él le están pegando a ese niño y linchan al otro. ¿Eh? Claro, ya vio víctima y victimario en un momento. Exacto, pero eso es la mirada, el prejuicio, la elucubración humana. Pero cuando viene nuestro Señor, dice que la administración de los 7 espíritus de Dios sobre su vida va a hacer que Él no juzgue por lo que ven sus ojos, sino que en verdad. Sí. Y ni por lo que es, y va a sentenciar tampoco por lo que oigan sus oídos. Qué increíble. O sea, es el verdadero juicio, justo. Por eso te digo que Pilatos y los griegos también no sabían conceptualizar lo que era la verdad, porque se decían tantas cosas alrededor de la verdad. Sí. Que todo terminaba en un círculo que podía llegar a la mentira. Era tan confuso lo que ellos proponían. Lo que ellos proponían era como un círculo. ¿Eh? Entonces dice, sino que juzgará al pobre con justicia, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Bueno, y de ahí dice otro montón de cosas preciosas que nuestro Señor empezó a hacer hace 2000 años y que va a venir a refrendar en su segunda venida y a terminar la obra que ya empezó. El que empezó la buena obra, de cierto la terminará. Es hermoso esa frase porque Él lo empezó lo bueno, la buena obra, y ciertamente la va a terminar aunque seamos malos. Bueno, entonces ahora tenemos ese lunes de confusión. Crisis. ¿Cuánta gente sacó su dinero? ¿Cuánta gente vendió sus monedas Bitcoin? Criptomonedas, porque dijeron, wow, no me voy a quedar sin centavos. Y entonces los estoy vendiendo en tanto. Y ahora dice que se está recuperando. Sí, vuelve a tener un repunte. Pero es eso, mucha inestabilidad a partir de aquel día. Apóstol, y perdónenme que yo me adelanté haciendo una pregunta y quisiera retroceder a otra que creo que fue más importante hacer al inicio. Y es, aunque vamos a revisar tal vez brevemente muchas noticias que hoy están circulando, hay como una sombrilla y lo que pasa es que la gente se está enterando, está viendo noticias, está escuchando noticias y muchas veces no ve quién le está dando la noticia o cuál es ya sea la línea ideológica o la intención o quién está detrás de ese medio de comunicación para tratar de entender que hay un sesgo
en la información. Y lo que usted dijo al inicio es sumamente importante, están atacando la mente. Entonces, muchas de las noticias que hoy están circulando en el mundo entero tienen por lo menos dos versiones. Por lo menos dos Por lo versiones. menos. Y el asunto es que estamos en una confusión de información, noticias falsas y más. Y más adelante vamos a tocar el tema de Inglaterra, pero tal vez un poco hablar acerca de quién está dando la noticia y por qué está dando la noticia de la manera en la que lo hace. ¿Cómo hacemos para analizar eso y elegir el medio, aunque después ya vayamos a ver la noticia? Me parece una de las preguntas reina de este tema, Sí. ¿verdad? Porque realmente, mira, yo diría que, y lo hemos expresado muchas veces, que el fin de todas las cosas se parece mucho al principio de las mismas. Sí. Cuando nosotros vemos en los libros de la Biblia, por ejemplo, el principio del ministerio del Señor Jesucristo se parece en algunas cosas al final de su ministerio. Así rápidamente. Digamos, en el principio, este principio de señales hizo Jesús, San Juan capítulo 2, en una boda. Cuando se termina su ministerio, termina en una boda que se llama las bodas del Cordero. Empezó en una boda y termina en una boda. Cuando nos vamos a Génesis, por ejemplo, miramos que en Génesis hay una mujer que es perseguida por una serpiente y es alcanzada. Y cuando vamos a Apocalipsis, que es el último libro, nos damos cuenta que esa serpiente evolucionó. Se le llama la serpiente antigua, el dragón, que es el diablo y Satanás, dice la Biblia. Y ese dragón, en Apocalipsis capítulo 12, sigue persiguiendo a una mujer. Entonces, ¿cómo terminan las cosas? Igual como empezaron. Ok, ¿por qué estoy diciendo esto? Parecería que no tiene ninguna vinculación con la pregunta que me estás haciendo, pero sí la tiene. ¿Por qué? Porque las primeras preguntas que Dios le hizo a la humanidad, que estaba representada en Adán, fue, la primera es, ¿dónde estás? Esa fue la primera pregunta que le hizo. Y eso refleja ubicación. ¿Dónde estás? No podemos decir que Dios no sabía dónde estaba. Claro, Si Dios es Dios, ¿verdad? Sí, Entonces, está hablando de ubicación. Ubícate, Adán. ¿Dónde estás? Pero la otra pregunta que le hizo es, ¿quién te enseñó sí. Que estás que desnudo. estabas desnudo? La tercera, ¿has comido del árbol que te mandé no comieras? Le hizo tres preguntas bien complejas, Sí. ¿verdad? Y una de ellas, repito, es, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Adán no contestó. ¿Excepto la tercera? No contestó esa quién te enseñó, Sí. sino que le echó la culpa a la mujer. Tal vez, la mujer que tú me diste, yo ni te la estaba pidiendo, pero tú me la diste, yo estaba bien solo, pero bueno, no sé qué estaba. O sea, le echó la culpa a la mujer y a Dios. Sí, Le dijo, si tú no me sí, lo hubieras dado, yo no sí, cometí yo este estaría error. también, ¿va? Claro. Entonces, la mujer que tú me diste, me dio de comer, yo comí. Ya. Y después el Señor le pregunta a la mujer y la mujer le echa la culpa al diablo, a la serpiente. La serpiente me engañó y yo comí. Ok, pero el punto no es ese, el punto es quién te enseñó. Entonces ahora estamos en el final del tiempo que se va a parecer al principio. Entonces la pregunta es que le digamos a todos los hermanos y a nosotros mismos, ¿quién te enseñó? ¿A quién has estado oyendo? Escuchando. ¿A quién has estado escuchando? Incluso sus predicaciones. Sí. ¿Qué predicaciones estás oyendo? ¿Y qué noticias son las que estás oyendo? ¿Cuál es tu fuente de información para decir y afirmar lo que estás afirmando? ¿Quién te enseñó? Entonces, por eso te digo que la pregunta que haces es básica para poder resolver algunas cuestionamientos en esta temática. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Ahora, ahí es otra cosa, Sí. porque también la Biblia dice otra cosa. Es que es tremendo porque no podemos dejar de escuchar. Claro, yo tenía un amigo que decía, mira, me decía, a palabras embarazosas, oídos anticonceptivos, me decía. Qué genialidad. Pero, Claro. pero entonces digo yo, ok, nosotros tenemos que oír todo. Sí. Nosotros no podemos decir, esto no oigo, sí, pero la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, oídlo todo, Sí. retener lo bueno, rechazar lo malo.
Pero entonces surge una pregunta. ¿Y cómo hago para saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo? Exactamente. Entonces, la respuesta a esa pregunta creo que nos va a ayudar para orientarnos en el resto del programa. Exactamente. Y como se dice desde la vieja televisión, con eso nos vamos a la pausa. Y cuando regresemos, nuestro apóstol seguirá hablándonos acerca de cómo elegir qué medio de comunicación debería darnos la información y también cómo nosotros aprender a discernir cuál noticia es falsa y cuál es verdadera. Vamos a la pausa y regresamos con eso y más en El Reloj de Dios. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Más 502 56 17 90 99. El número telefónico es un WhatsApp para que puedas escribirnos desde cualquier país del mundo, hacer preguntas relacionadas con temas que estamos hablando en el Reloj de Dios o preguntas que surgen de acuerdo a tu propio entorno. Vamos ahora a presentarte un resumen de lo que ocurrió al inicio de la semana pasada, el crash económico o lunes negro, parte de lo que estaba hablando nuestro apóstol y luego seguimos conversando de los temas que dejamos en el tintero. Lunes negro en Wall Street. Reaparece el fantasma de la recesión. Dos informes, el primero elaborado por el Institute for Supply and Management, revelaron algunos indicadores de la industria manufacturera ISM en Estados Unidos, los que mostraron su nivel más bajo en 8 meses, y los datos presentados el viernes 2 de agosto fueron detonantes del desplome bursátil. El informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos mostró que la tasa de desempleo de 4.3% alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2021. Las 114,000 nuevas contrataciones marcan un dato por debajo del esperado. A raíz de estas publicaciones, los rendimientos de la deuda pública cayeron con fuerza, lo que hace presagiar que la Reserva Federal estadounidense podría recortar sus tasas más drásticamente de lo esperado. Los futuros de Wall Street reaccionaron con fuertes caídas ante las novedades del mercado laboral y el temor a una recesión. La demanda laboral se está desacelerando, dijo Matthew Martin, economista estadounidense de Oxford Economics. Pero las empresas no están despidiendo trabajadores en grandes cantidades, lo que reduce las probabilidades de un ciclo de retroalimentación negativa de aumento del desempleo que conduzca a pérdida de ingresos, reducción del gasto y más despidos. Pánico en los mercados globales tras el desplome en Japón. El lunes 5 de agosto de 2024, los mercados financieros mundiales se vieron sacudidos por un colapso significativo de la bolsa de Tokio, la peor caída desde 1987. Este evento desató una ola de ventas masivas que impactó tanto a Europa como a Estados Unidos. El desplome en los mercados globales fue provocado por una combinación de factores. En Japón, la caída de la bolsa de Tokio se debió a una serie de ventas masivas impulsadas por la incertidumbre económica y los temores sobre una posible recesión global. Esta situación afectó negativamente a las acciones tecnológicas en Wall Street, que ya estaban bajo presión debido a un informe de ganancias decepcionantes y previsiones económicas negativas. Además, el sector bancario estadounidense sufrió pérdidas significativas y la depreciación de las monedas emergentes como el peso mexicano exacerbó la situación. La crisis en Japón actuó como un catalizador para estas tendencias negativas, desencadenando una reacción en cadena en los mercados globales. Impacto en Wall Street. Las acciones tecnológicas fueron las más afectadas, con el índice Nasdaq experimentando una caída abrupta. Empresas líderes como Apple, Microsoft y Tesla registraron pérdidas considerables, arrastrando consigo al índice Standard & Poor's 500 y al Dow Jones. El Nasdaq Composite, centrado en la tecnología, terminó la semana pasada con una caída del 3.4% y ha disminuido más del 10% desde el máximo histórico de julio. Los bonos del Tesoro se recuperaron con el rendimiento del bono a 10 años de Estados Unidos, alcanzando su nivel más bajo desde diciembre en 3.82%. El fin de semana, el inversionista Warren Buffett, uno de los más importantes de Wall Street, mostró signos de desilusión con el mercado accionario. Vendió aproximadamente la mitad de su participación en Apple. Esto hizo caer más del 10% el valor de las acciones en la apertura del mercado.
bancos en crisis. El sector bancario estadounidense también sintió el golpe. Las acciones de grandes instituciones financieras como JP Morgan Chase, Bank of America y Wells Fargo sufrieron importantes retrocesos. El temor a una posible recesión incrementó la venta de acciones bancarias, exacerbando la situación. El desplome en Japón se reflejó en otros mercados asiáticos. El índice Kospi de Corea del Sur cayó un 8.8%, mientras que el S&P ASX de Australia bajó un 2.5%. El Sensex de India perdió un 2.6%. Europa y las monedas emergentes. Las principales bolsas de Europa cerraron con fuertes pérdidas. El índice FTSE 100 de Londres, el DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia registraron caídas significativas. En paralelo, las monedas emergentes, especialmente el peso mexicano, se depreciaron debido a la huida de capitales hacia activos más seguros. Criptomonedas en caída. El mercado de criptomonedas no fue inmune a esta crisis. Bitcoin, la principal criptomoneda, perdió un tercio de su valor récord, lo que refleja la incertidumbre y el miedo que prevalece entre los inversores, con el precio del Bitcoin cayendo casi un 16% a $52,740, mientras que el precio de Ether, otra criptomoneda, cayó casi un 17% a $2,200. Los análisis señalan que este desplome puede tener consecuencias duraderas en la economía global. La combinación de la caída en Japón, la vulnerabilidad del sector tecnológico, la presión sobre los bancos y la depreciación de las monedas emergentes crea un panorama complejo y preocupante para los próximos meses. Las preocupaciones de los inversores sobre la salud de la mayor economía del mundo y las crecientes tensiones entre Israel e Irán han añadido más presión a un mercado ya agobiado por un éxodo de inversores de acciones tecnológicas de alto rendimiento. Bitcoin experimentó una fuerte caída, cayendo hasta $53,600 en julio y ha continuado mostrando volatilidad. Esta caída se debe en parte a la liquidación masiva de activos en el mercado de criptomonedas, impulsada por el temor a los próximos pagos a los acreedores de Mt. Gox, que inyectarán grandes cantidades de Bitcoin al mercado. Además, la falta de liquidez y el sentimiento negativo entre los inversores ha exacerbado la caída. A pesar de esta caída, algunos analistas mantienen un optimismo a largo plazo, citando posibles catalizadores futuros como recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y la aprobación de un ETF de Ethereum, que podrían impulsar el precio de Bitcoin en los próximos meses. Simultáneamente, la bolsa de valores también ha sufrido una fuerte corrección. Esta caída está relacionada con preocupaciones sobre la política monetaria agresiva de la Reserva Federal, que ha aumentado las tasas de interés para combatir la inflación. Estas medidas han afectado negativamente a las acciones, especialmente en sectores de alto crecimiento, lo que ha llevado a una venta masiva en los mercados de valores. Eso es de lo que estuvimos hablando en la primera parte del Reloj de Dios. Sin embargo, hay un variopinto de temas que esperamos poder tratar. Apóstol, se dice la información es poder, y el hecho de tener información veraz es mucho más poderoso aún, y ya ve tanta distorsión que existe. También a la prensa se le llama el cuarto poder, y es porque se nivela casi a lo que tiene el Ejecutivo, el judicial, el legislativo. Ahora, en este caso, estábamos hablando también antes de ir a la pausa acerca de cómo saber qué medio de comunicación me va a dar información real, información verdadera. Encaminándonos en esas ideas, ¿qué opina usted? Bueno, Elcita, definitivamente sí, la información provee de cierto grado de poder y la desinformación también, ¿verdad? Todo lo que habla de información va a transformar, a deformar, a conformar o a informar de acuerdo a lo que la persona de donde está brotando esa información, verdadera o falsa, pues la quiera llevar, como ya pusimos algunos ejemplos. Yo diría que cada uno de nosotros, por lo menos en el caso mío, pues no soy experto en temas económicos, ¿verdad? Así que de alguna forma tenemos necesidad de apelar y de invocar a lo espiritual para no caer en el engaño. Sí. Si toda esta situación, toda esta confusión babilónica, la herramienta principal es la mentira,
porque es la mentira, una información errónea, es una mentira. Entonces, la herramienta principal en donde nosotros deberíamos de estar cimentados es la verdad. Sí. Pero ahí te repito, ¿qué es la verdad? Los griegos se devanaron los sesos, decía mi abuelita, ¿verdad? Y nunca entendieron qué era la verdad. Y la verdad únicamente puede provenir de Dios, definitivamente. Entonces, aquí vemos que hay 3 grandes fuentes de la verdad provenientes de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es definitivo. Para empezar, en el libro de los Salmos hay un versículo que hace alusión. Los voy a mencionar y después vamos a platicar un poquito de esto para poder evaluar. Dice la Biblia misma, dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, número 1, la suma de tu palabra es verdad. Eso hay que explicarlo, ¿verdad? Eso hay que explicarlo brevemente, porque también sería un tema que se puede desglosar en subtemas y no ese es el propósito, porque eso pues lo hemos estado enseñando en la iglesia desde hace muchos años. Pero la suma de tu palabra es verdad. Esa sería la primera parte. La otra parte es cuando nuestro Señor Jesucristo afirma diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí ya también hay que explicar eso. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ahí ya tenemos 2 fuentes, ¿verdad? Sí. La primera sería la palabra dada por el Padre. La segunda es la palabra, pues la administración del Hijo, que es la palabra, porque es el verbo hecho carne. Sí. Okay. La tercera fuente está escrita en 1 Juan capítulo 5, verso 6, en donde dice que el Espíritu es la verdad. Entonces tenemos que el Padre es la verdad y se manifiesta en la suma de su palabra. El Hijo es la verdad y se manifiesta en el camino hacia la vida. Y el Espíritu Santo es el que sella la verdad. Entonces, es interesante que cuando cuando Jesús habla del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. Cierto. A toda la verdad. Cuando habla de toda la verdad es un absoluto. Entonces no nos está hablando de una verdad teológica solamente. No nos está hablando de una verdad espiritual solamente, sino que nos está hablando de lo que decíamos en Isaías capítulo 11, no juzgará por lo que vean sus ojos ni oigan sus oídos, sino que por eso ahí se habla en el verso anterior de los 7 espíritus de Dios y el Señor deleitándose en el temor a Jehová y como consecuencia un buen juicio respecto a todo lo que nos rodea. Entonces, en la medida que nosotros nos estemos metiendo, bautizando en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, se nos va a ir pegando la verdad y algo interno, no acá, sí, no acá, ¿verdad? Porque es que, mira, Elcita, alguien podría decir, no, es que yo soy pilas y por eso yo no invertí en tal lugar, yo invertí porque yo sabía. Bueno, pues si es así, enhorabuena, lo felicito, que Dios lo bendiga. Sí. Pero el que está lleno del Espíritu Santo definitivamente siente una guianza aquí adentro, sí, una paz y un gozo, una fiesta, cuando va a hacer algo, cuando va a realizar algo, cuando va no solamente a tener una actitud, sino que una acción. Y esa es la guianza del Espíritu Santo. Esa guianza del Espíritu Santo nos tiene que conducir a nosotros a oír la noticia y a rechazar alguna que uno dice, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y a investigar un poco más, ¿verdad? O decir, eso es así. Me da testimonio. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro corazón, ¿verdad? Es más, hay un pasaje en la Biblia también, Juan, hablando, dice, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que la unción del Santo que permanece en vosotros, ella os enseñará. Entonces, cuando hablamos de todo esto que estamos viviendo, algunos piensan que está totalmente dividido. No, esto es lo espiritual, solo aquí en la iglesia. Y después cuando salimos, no, esto que está sucediendo afuera en el mundo, sí,
está siendo planificado por un espíritu del anticristo. Eso lo podemos ver. Sí. No puede ser que sea un espíritu cristiano, por ejemplo, el que haya hecho la inauguración de los Juegos Olímpicos. No podemos decir que eso tiene que haber sido una mente diabólica, Claro que pero sí. está funcionando fuera de el ámbito eclesiástico, ¿verdad? Y entonces, y entre paréntesis, qué impresionante, ya que mencioné eso, qué impresionante que un grupo de cristianos alquilaron un bus de esos grandototes. Ajá. Y no sé si lo viste, y pusieron un rótulo que decía, no más ataques en contra de la cristiandad, con letras grandotas, ¿ah? Y en el otro lado decía lo mismo, no en Francia, no más ataques contra la cristiandad. Y entonces en un más pequeño, dentro del mismo bus, en la parte de afuera, como haciendo un anuncio, está la Santa Cena, pintada así la tradicional, y arriba la parodia que estos hicieron, la pusieron en el bus. Y la policía francesa metió a la cárcel a la gente que llevaba el bus. Wow. No, ellos no se pudieron expresar como lo hicieron pero nosotros. ¿por qué si eso no era un delito? Ellos están diciendo, si nos sentimos atacados, ya no nos ataquen más. Exacto. Y los agarran y los meten a la cárcel. La policía francesa de un país del primer mundo y todo lo que tú quieras, que dicen que respetan los derechos humanos. Ese es el espíritu del anticristo. Sí. Definitivamente. ¿Por qué no atacan a los de la parodia por el insulto que hicieron? Exacto. Pero sí meten a la cárcel a estos jóvenes que van a ese búsqueda del alquiler. Pero esa es otra cosa. Pero qué interesante ver eso, la diferencia en la que tratan a un grupo versus al otro. Y es por la forma como les han ido cambiando su mentalidad, ¿verdad? Es un ataque constante. Estamos viviendo una época complicada en ese sentido. Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos va a conducir a toda la verdad. Entonces, aquí adentro vamos a tener un testimonio que nos va a decir, eso no es así, tranquilo, eso no lo hagas. Si hay un colapso financiero, tranquilo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que no amedrentarnos por una noticia que se esté dando de guerras. Es más, el Señor dice que en Mateo capítulo 24 dice, va a haber guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres. Y entonces dice después, no os inquietéis. Eso solo es principio de dolores. Y dice cierta parte, es necesario que todo esto acontezca. Sí. Pero después viene otra faceta en esa línea de tiempo. Sí. Entonces, miremos, él cita algunas de estas cosas que se dan. Ya no en el sistema bancario, económico. Sí, ahora ya estamos encaminándonos un poco tal vez a otro de los temas que, por ejemplo, esta semana llamó la atención Apóstol y fue, hablamos al inicio del programa que han habido muchas protestas, hablando de la tranquilidad que deberíamos tener los cristianos. Por lo menos hay 3 naciones que están viviendo una situación social convulsa: Inglaterra, Bangladesh y en nuestro continente Venezuela. Pero en Inglaterra justamente el medio de comunicación llamado France 24 lo tituló como xenofobia, ultraderecha o noticias falsas. ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Por qué hay tanta confusión, ese ataque mental y de nuevo incluso de racismo, de ideología de género? Tantas noticias que están mezcladas solamente en las protestas de Inglaterra. Fíjate, él cita que francamente, bueno, esos es la punta del iceberg, ¿verdad? Son, digamos, de Inglaterra, hay mucha gente ahorita diciendo que están al borde de una guerra civil. Wow. Pero eso ya es mucho decir. Una guerra civil. Wow. ¿En Inglaterra? Eso es de lo más extraño que yo he oído. Pero eso lo están publicando. Incluso algunos personajes no ficticios, sino que famosos y que conocen la situación mundial. Elon Musk, por ejemplo, tuiteó ya acerca de eso, diciendo que parecería una guerra civil por todo lo que se está dando. Claro, nosotros estamos a miles de kilómetros de allá, aquí en Guatemala,
y solo medio pasa una noticia por ahí en algún noticiero que más o menos investigó que hay situaciones allá. Sí. Porque, pues, con sus honrosas excepciones, la mayoría de noticieros, pues, son muy regionalistas. Sí, o sea, lo que nos interesa es que la calzada San Juan está llena inundada de autos. Bueno. Y que Inundada de autos. Y que el kilómetro 44 no hay modo que lo arreglen. Sí. Y que es importante. Yo no digo que no sea importante, ¿verdad? Que de Escuintla para acá se están haciendo 19 horas Santo los transportistas. Dios. Y bueno, qué cosas así, ¿va? Sí, sí. Entonces se vuelve muy regionalista. Pero cuando nos damos cuenta alrededor y vemos lo que está pasando afuera, decimos, wow, esto está impresionante, Sí, impresionante. Entonces, parecería que va a haber una guerra civil o que ya están en medio de una guerra civil. Y ahí tiene que ver la mentira. Sí, Cita. Gracias, apóstol. Tal vez me gustaría, desde su perspectiva, que nos diera un poco del contexto de lo que está ocurriendo en Inglaterra, porque como dijimos al inicio, hay tantas versiones de lo que está pasando. Se hablaba de un hombre que atacó a 3 niñas, a varios niños en realidad, que estaban en un ensayo relacionado con Taylor Swift. Casualmente, entre comillas, también tuvieron que cancelar conciertos de Taylor Swift en Viena, Austria, porque habían amenazas de atentados terroristas de jovencitos que estaban a favor de ISIS, dicho sea de paso. Pero regresando al tema de Inglaterra, pues se ataca y se asesina a estas niñas y empiezan a correr rumores que era gente que venía de fuera, empiezan a atacar a extranjeros, es decir, muchas noticias se empezaron a generar y hasta este momento no hay una verdad a ciencia cierta. Sí. Sí, incluso ellos hablan, ¿verdad? Están diciendo si son falsas noticias, si es xenofobia, y han estado utilizando mucho la palabra ultraderecha. La ultraderecha. Claro, por eso te decía, estando tan lejos nosotros, a miles de kilómetros, tal vez no le ponemos la lupa, pero eso va a impactar. Y voy de regreso a Inglaterra un ratito, solo te digo que es la punta del iceberg, porque digamos, en Estados Unidos se viene hablando de guerra civil desde hace ratos. Y ellos ya tuvieron una, que era la guerra de secesión, ¿verdad? Terrible, sí. Pero ahora se vuelve a hablar de eso y es el país, el único país del mundo en donde todos tienen acceso a armas, Cierto. ¿verdad? Y entonces una gran parte de la población está armada con armas de grueso calibre, ¿verdad? Sí. Entonces una guerra civil ahí sí sería temible, ¿verdad? Y se habla de eso también. Por eso yo decía la punta del iceberg. Porque lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 24 es que se le iban a levantar etnia contra etnia. Cuando dijo se levantará nación contra nación, en el griego no dice nación porque no existía el concepto de nación como lo tenemos ahora, sino que ahí dice literalmente se levantará etnos contra etnos, y etnos es la palabra de la cual procede la palabra etnia, de la cual procede la palabra raza. Entonces lo que está diciendo el Señor es se van a levantar en el mismo país raza contra raza. ¿Qué es lo que está pasando en Inglaterra? Se está levantando raza contra raza. Digamos, en algún momento los que habitaban ahí desde generaciones, llamémosles los sajones, ¿verdad? Los rubios que estaban ahí, ellos dicen, este es nuestro país. Pero empezaron a sufrir una invasión desde hace bastante tiempo de gente que venía de Asia y de África y que llevan otra religión, la religión musulmana. Entonces se les empezaron a meter y también gente proveniente de la India. Es más, el presidente o el primer ministro saliente que se fue hace un mes era precisamente de origen asiático, su familia. O sea, se metieron a la cocina. Se metieron, sí, pero aquí entre paréntesis, tenemos que entender que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque Inglaterra se metió en todo el mundo. Y todo el mundo se le metió a Inglaterra. Colonizó increíble y ahora es de vuelta. Y con algún derecho. Derechos legales. Porque, digamos, alguien que era del Commonwealth, de alguna manera tenían acceso a viajar a Inglaterra sin visa y sin nada. ¿Verdad? Y hacer su proceso de nacionalización
naturalización, pues, rápido. Porque ellos mismos abrieron esa pues puerta. sí, entonces Claro. ahora resulta que le echan la culpa a una persona. Y ahí viene la noticia falsa, porque lo primero que empezó a surgir en las redes, y eso me llama la atención por lo que decías del cuarto poder, y quisiera poder abordarlo brevemente, posteriormente, lo que sucedió es que en las redes empezaron a decir que era un inmigrante que estaba pidiendo asilo y que era musulmán y que había matado a estas 3 niñas y había herido, me parece que a 10. Sí. Entonces, acuchillándolas, ¿no? Terrible. Entonces, eso enardeció a la población, sobre todo a los que ya viven ahí de hace mucho tiempo, porque nos están invadiendo. Exactamente. Entonces empezó todo el problema. Empezaron a quemar y llegaron a quemar mezquitas y a agredir mezquitas. Sí. Entonces, cuando el gobierno nuevo, que tiene un mes de estar ahí, se dio Recién, cuenta, sí. no habían querido decir quién era el que había hecho la cosa esa, porque era un menor de edad. ¿Verdad? Entonces tuvieron que decirlo. Y entonces se dieron cuenta que no era un refugiado, sino que él había nacido en Inglaterra, que sus padres hacía décadas venían de Ruanda, eran católicos, se habían instalado ahí, no eran musulmanes, Claro. pero en las redes, no en la prensa, en las redes Se propagó un se odio. propagó la noticia. Sí. Entonces se propagó una mentira que incendió los corazones de las personas que estaban indignados, y se dio esta situación. Cuando se dio esta situación, entonces los musulmanes también se levantaron en armas, ¿verdad? Claro, Y no musulmanes refugiados, sino que gente que nació ahí, pero que su fe no es la fe del pueblo inglés tradicional, ¿verdad? Así es. Entonces eso se levantará raza contra raza. ¿Dónde? En el mismo país. Están en una guerra, sí, están al borde de una guerra civil. ¿Pero por qué? Porque el que tenía el monopolio de la noticia, no de la verdad, no de la verdad, pero sí de la noticia, eran los noticieros establecidos. Sí, como BBC. BBC de Londres y cosas así que están muy bien posicionados y todo, Sí. pero que tienen una línea editorial que no necesariamente, con todo respeto, es la verdad, sino que es su verdad. No son equilibrados, no dan las dos versiones, sino solamente se fijan en una. Exacto. Muy bien. Entonces, eso puede orientar en cualquier lado. Pero ahora, en este siglo que se dieron todas el aumento de las redes, la información por medio de las redes sociales, la cosa cambió. Sí, Porque entonces ahora ya no hay control. así es. Entonces cualquiera dice cualquier cosa. Exacto. Y si se lo logra viralizar, ya la hizo. Sí. Porque para empezar, interesante, porque para empezar pueden monetizar su mentira. Así es. Y no les importa que la gente sepa que es mentira. ¿Cómo así? Digamos, Muy bien. ponen una mentira. Por ejemplo, alguien puso aquí en Guatemala en algún momento que yo había demandado a otro pastor por una cosa, por una estupidez. ¿Va? Ok. Todo el mundo que lo vio le dio risa porque sabían que eso era imposible, ¿va? Muy que bien. no era cierto. Pero le dieron tráfico a esa falsedad. Se viralizó Sí, la entonces, noticia. al darle tráfico, tránsito, entonces lo monetizan y hacen dinero. Eso no es Claro correcto, que no sí. es ético. Están definitivamente. lucrando por medio de la mentira. Con una mentira. Sí. Entonces, ahora las nuevas profesiones, por decirlo así, él cita, son los influencers, los youtubers, los que suben, Bloggers. sí, bloggers que suben contenido, pero que no necesariamente tienen la calificación ni ética, ni moral, ni espiritual. Y algunos, son honrosas excepciones, ¿verdad? Porque siempre hay de todo en toda la gente, hay de todo en la viña del Señor. Justo eso ¿Verdad? pensé, sí. Entonces ahora tú miras un canal de televisión en YouTube y tienes que tener el discernimiento para saber si aquello que están diciendo ahí es cierto o no. Te pueden editar cosas que dijiste, pueden partir los videos, pueden los audios, etcétera. Entonces, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo complicadísimo por esa razón,
¿Por qué razón? Porque la gente que es objeto de botín va a ser engañada. Por eso Jesús dijo, nuestro Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Claro que también el Señor más adelante, como el apóstol Pablo, habla de espíritus engañadores que van a estar hablando desde los púlpitos. Sí, eso también es un gravísimo peligro, pero no solamente es el peligro. Es que la gente no se pasa todo el día oyendo a alguien en un púlpito. La gente se pasa todo el día pegada al teléfono oyendo a influencers, a formadores de opinión que no necesariamente tienen la razón ni la verdad. Claro. Entonces nosotros tenemos que saber discernir, decir, esto no puede ser, pero tiene que tener un testigo interno. Así es. Entonces, ahora miramos eso que pasa en Londres. Miramos eso que, mira, qué tremendo lo que pasa en Bangladesh también, ¿verdad? Exactamente. Porque Bangladesh está más lejos para nosotros que Londres, ¿verdad? Sí, debería ser una noticia. Tal vez no lejos geográficamente, pero está mucho más lejos, ¿verdad? Entonces, te imaginas, solo para hacer un brevísimo resumen de eso, vamos, los ingleses gobernaron la India, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Y en la India había varias religiones mayoritarias. Y cuando matan a Mahatma Gandhi después de que ya obtienen su independencia, entonces se vuelve un gran lío, y se forman dos países, la India y al oriente, Pakistán. A Pakistán se fueron todos los musulmanes, por decirlo así, ¿va? Y en la India se quedaron la religión hindú. Ok. Luego, hay un problema entre Pakistán, que hay un Pakistán oriental y otro occidental, se pelean y se forma Bangladesh. O sea, está la India, la dividen en tres, y ahora lo que antes se conocía en 1920, por decir, como la India, ahora es Pakistán, la India y Bangladesh. Enormes todos. Sí. Bangladesh es el país más habitado del mundo por metro cuadrado. Wow. Y es una cuestión espantosa. Increíble. Entonces ahí se forma esta situación también en base a la mentira, en base a la injusticia, y hay una guerra civil. Ahorita tenemos una guerra civil ahí. Todo tiene origen, entendemos, por una aparente desigualdad. La primera ministra favorecía a ciertos grupos privilegiados, gente del gobierno, y la sociedad se enardeció y empezaron las protestas. Sí, lo que pasó fue que dicen, porque no sabemos si es la verdad. Así es. Pero lo que ellos dicen es que como Bangladesh empezó en 1971, ¿verdad? Entonces, cuando la gente que se separó hizo una especie de revolución. Entonces, a ellos y a sus familiares se les dio pues la alternativa de trabajo gubernamental. Entonces, alguien llegaba a pedir trabajo y dentro de su currículum o su ridículum tenía que decir, mi papá peleó en la guerra de independencia. Ah, vaya, entonces usted tiene, bueno, ok, lo vamos a poner al principio. Entonces, si alguien no tenía no lo tomaba en cuenta. Entonces eso dicen que fue parte de lo que pues hizo la explosión. Pero yo te repito, que eso es lo que dicen. Sí. ¿Cómo llegar a la verdad? Eso es lo que dicen, ¿verdad? Pero ahí ahora se está persiguiendo a grupos minoritarios. Ya se fue la primera ministra, ya vive en Francia. Ya llegó el que fue premio Nobel de Economía y él es el que va a ser el presidente ahora. Y de todos modos sigue habiendo persecución de los grupos minoritarios ahora para matar, para destruir. Hablamos lo mismo de Venezuela. Eso, exactamente. Exactamente. Mira, ¿qué es lo que se presentó? Una mentira. Ya no está aquí, está diciendo la verdad. Claro, por todo el historial, y si estamos más cerca, decimos, no, aquí el mentiroso es Maduro. Ha hecho puntos para que pensemos esto. Sí. Pero a lo que vamos es que la conquista de la mente, en todos los ámbitos, bancario, monetario, religioso, económico, que acabamos de ver, todos. Entonces,
es el escenario Babilonia, avasallando la mente de toda la humanidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es buscar a Dios. ¿Sabes una cosa? Y te voy a devolver el tiempo un ratito porque, Padre Santo, ya se nos fue el tiempo y no hay modo que pasemos las noticias de lo que está pasando allá en Inglaterra. Y yo sí quiero que la miren algunos, ¿verdad? Mejor miremosla y después regreso. Para dejarnos en suspenso. Sí, vamos a presentarles brevemente lo que está ocurriendo en Inglaterra para tener el contexto y regresamos en un momento. Protestas violentas anti-inmigración. Cientos de personas fueron detenidas en protestas violentas anti-inmigración en más de 20 ciudades del Reino Unido. Esta es la primera crisis del gobierno de Keir Starmer. El caos comenzó cuando la policía recibió una llamada reportando que un individuo había apuñalado a varios asistentes de una clase de baile para niños. 2 menores murieron y al menos otras 9 personas resultaron heridas. Los testigos aseguraron que la escena parecía sacada de una película de terror. Poco después, la policía arrestó al único sospechoso. En redes sociales, varias cuentas conocidas por su discurso islamófobo y anti-inmigración difundieron información falsa que aseguraba que el atacante era un inmigrante ilegal islamista radical. Al día siguiente, una de las niñas hospitalizadas falleció, elevando el número de víctimas a 3. El ruido de las redes sociales se trasladó a las calles pocas horas más tarde. Grupos de extrema derecha comenzaron una protesta violenta cerca de la mezquita local, lo que generó enfrentamientos con la policía. El malestar contra los inmigrantes tras el apuñalamiento llegó al punto de que 2 hoteles, en el norte de Inglaterra, donde viven quienes llegan y esperan una respuesta a su solicitud de asilo, fueron casi que destrozados por una multitud iracunda. La policía afirmó que muchos de los manifestantes eran simpatizantes de la Liga de Defensa Inglesa, un grupo anti-islamista. Un día después, la policía desmintió la información que circulaba en redes, pero se resistió a desvelar la identidad del atacante. Reafirmaron que había nacido en el Reino Unido y que procedía de una familia que había escapado del genocidio en Ruanda. A pesar de estas declaraciones, las protestas anti-inmigración se extendieron a otras ciudades. En Londres, los disturbios llegaron a Downing Street, donde hasta 111 personas fueron arrestadas. El juez a cargo del caso decidió desvelar la identidad del acusado en un intento de contrarrestar la desinformación y confirmar que no se trataba de un islamista radical. Algunos medios comenzaron a difundir imágenes antiguas de Axel Ruda, quien permanece en prisión preventiva tras la audiencia. Las protestas aún no cesan. Los disturbios en Sunderland terminaron con un coche en llamas y varios policías heridos. En ciudades como Liverpool, Leeds, Bristol o Belfast, los manifestantes asaltaron tiendas, incendiaron mobiliario y protagonizaron numerosos enfrentamientos con la policía. Uno de los incidentes más graves ocurrió en Rotterdam, donde unos 700 manifestantes intentaron acceder a un hotel que alojaba migrantes en situación irregular, provocando tensos enfrentamientos con los agentes antidisturbios. Tras un fin de semana con al menos 150 detenidos y decenas de agentes heridos, Starmer ha anunciado mano dura para frenar la primera crisis que le afecta tras ser nombrado primer ministro. Protestas en Bangladesh. Tras un mes de disturbios en Bangladesh, los manifestantes han logrado la dimisión de la primera ministra Sheikh Hasina, quien fue desalojada del poder por un movimiento de protesta de una violencia sin precedentes desde la independencia del país en 1971. La llamada Dama de Hierro de Bangladesh, que estuvo en el cargo durante 15 años, enfrentó un creciente descontento debido al desempleo juvenil y a la represión de la oposición política. El lunes, 5 de agosto, Sheikh Hasina renunció y huyó a India antes de que manifestantes antigubernamentales asaltaran su palacio en Dhaka. Los disturbios alcanzaron su punto álgido el domingo, dejando al menos 91 muertos, incluidos 13 policías, en el peor balance de víctimas desde el inicio de las protestas estudiantiles. El lunes, las confrontaciones cobraron la vida de al menos 56 personas más. La crisis se desató en julio, cuando comenzaron las manifestaciones lideradas por un colectivo estudiantil, Estudiantes contra la Discriminación, que protestaba contra la reforma de las cuotas en la función pública, consideradas discriminatorias. A pesar del toque de queda impuesto por las autoridades y la declaración de 3 días de fiesta nacional, los estudiantes convocaron una marcha multitudinaria,
intensificando el conflicto que finalmente llevó a la dimisión de Acina. Protestas en Venezuela. Al menos 24 personas han muerto en las recientes protestas en Venezuela, según la ONG Provea, mientras que el presidente Nicolás Maduro ha informado de más de 2.200 detenidos. Tras las disputadas elecciones presidenciales de Venezuela hace 9 días, funcionarios de Brasil, Colombia y México han mantenido un contacto constante con representantes tanto del presidente Nicolás Maduro como del candidato opositor Edmundo González, en busca de una salida a la crisis. Según Maduro, 2.229 personas han sido detenidas en el país desde que comenzaron las protestas. Los 3 países han recomendado que tanto el gobierno como la oposición cumplan con las leyes venezolanas y recurran a las instituciones correspondientes para impugnar cualquier aspecto del proceso. Sin embargo, esta recomendación es un desafío para la oposición, ya que el partido gobernante controla todos los aspectos del gobierno, incluido el sistema judicial, y lo utiliza para silenciar a los opositores y reprimir a quienes percibe como una amenaza. Un funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir los contactos, declinó identificar a los representantes del gobierno venezolano y de la oposición que participan en las conversaciones. Tampoco quiso precisar si el equipo de González ha expresado su intención de impugnar formalmente los resultados de las elecciones del 28 de julio. Allí tienen un resumen entonces de las manifestaciones, esas protestas, esa violencia civil que se está viviendo tanto en Inglaterra, en Bangladesh y en Venezuela. Apóstol, algunos decían, algunos noticieros han dicho que pareciera como unas escenas de película. A mí me recuerda a estas películas de El Día de la Expiación, en donde se le autoriza en Estados Unidos a la gente salir a matar para sacar todo su enojo, su frustración. Los más mesurados se guardan en su casa, se resguardan, y los que están muy enojados con el gobierno, con el sistema, con su vecino, salen y tienen 12 horas, me parece que es toda una noche, para matar. Imagínese eso. Bueno, Hollywood a veces anuncia lo que ellos mismos van a hacer y a promover, como decíamos la vez pasada, en la ventana de Overton, ¿no? Así es. Para ir cambiando la mentalidad de que eso podría llegar a ser lícito. Sí. Ahora, yo creo, Elcita, que nosotros tenemos que estar refugiados, sí, definitivamente en la verdad. Y como platicábamos, la verdad es un tema que los griegos lo abordaron desde el punto de vista filosófico, sí, que es, pues la filosofía es amor por la sabiduría, ¿verdad? Es una palabra compuesta, filos y sofos, que es amor por la sabiduría. Pero tenemos que recordar que existen 2 tipos de sabiduría. Una que es animal, terrenal y diabólica, que es la humana, y la otra es la sabiduría que desciende del cielo de Dios. Esa sabiduría es una verdadera, si amamos esa filosofía, esa sabiduría, vamos a tener la verdadera filosofía. Entonces, esa verdad la vamos a obtener en la suma de su palabra. De hecho, fuera del aire yo le preguntaba, ¿podríamos como cristianos tener un concepto de qué es la verdad a estas alturas? Sí. Digamos, uno de los conceptos, mira, como es la suma de tu palabra, es la verdad, entonces la forma como la palabra misma se autodefine dentro de la Biblia, esa es la verdad. A ver, déjame explicar. Digamos, en Deuteronomio 32, la Biblia dice que la palabra de Dios es rocío. Entonces, ese rocío son gotitas pequeñitas que son fácilmente asimilables. Pero son asimilables y producen un fruto al final de cuentas. Sí. Pero también en el mismo capítulo dice que la palabra de Dios es como una lluvia abundante. Entonces, eso es cuando que el discurso divino es eso. Entonces, puede ser rocío en algunos momentos y claro, ahí sería un mensaje profundo, precioso, pero muy largo. ¿Qué es lo que hace el rocío? Digamos, el rocío le quitó lo bestia a Nabucodonosor. Es cierto. Entonces, yo diría que el rocío quita la bestialidad que tiene el hombre como ser natural, ¿no? El rocío que va permeando poco a poco en las capas nuestras hasta llegar al espíritu. La Biblia también dice que el maná, el pan caído del cielo. La Biblia, cuando habla entonces del pan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, también el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces asocia la palabra con el pan. Entonces ahí ya tendríamos rocío, discurso, maná y pan, y todos son palabra. Más adelante el Señor hizo un montón, habla de la leche.
Dice que si somos nosotros nacidos de nuevo, decimos como niños espirituales, la leche no adulterada de la palabra de Dios. Entonces, palabra de Dios, leche. La Biblia dice en Efesios que la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Entonces, ahora tenemos que leche y espada y rocío. La Biblia dice que es también, en Mateo capítulo 13, es una semilla. La Biblia dice que la palabra de Dios es miel. De la miel de la roca te daré. Entonces, por lo menos yo he visto unas 25 formas de cómo se manifiesta. Cuando sumamos todas esas, miel, leche, rocío, vino, rocío, lluvia, maná, pan, espada, martillo. La Biblia dice que mi palabra es como martillo y como fuego. Entonces ya tenemos otros 12. Cuando suma todo eso. Bueno, eso tendríamos que explicar cómo actúa. O sea, por eso te digo que ese tema es profundo. Es largo de explicar, hermoso. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Porque, digamos, solo ver en la espada, la palabra espada, es impresionantísimo. Entonces, todo eso nos va a producir la verdad. Entonces, si nos alimentamos de la Biblia y le decimos, Señor, por tu espíritu, que también, según 1 Juan 5:6, es verdad, y nos va a guiar a toda la verdad. Y yo estoy en el camino hacia la vida, y el vínculo es la verdad. Por favor, Señor, tú eres el camino, la verdad, la vida. Yo creo que ahí el Señor nos va a favorecer para no ser engañados, Elcita. Claro, y yo le ruego a Dios por mi vida, y yo soy un ministro de la palabra, quiero orientar a la gente, no con fines personales ni beneficios personales, sino porque fui llamado a eso. Y me urge que toda la gente se enamore de la Biblia, de la palabra, porque de esa manera difícilmente van a ser engañados. Difícilmente. Así que esta es una invitación para que nos sumerjamos en la Biblia, palabra infalible. Amén. Devuelvo el tiempo mejor. Gracias, apóstol, y gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más. Hemos tocado algunos temas importantes de la jornada. Esperamos sigan analizando las noticias junto a nosotros en el próximo episodio del Reloj de Dios. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.